Bueno, estamos grabando entonces. Nosotros la clase pasada, estamos en estabilidad, hemos visto la descomposición de una fuerza en dos direcciones, ¿cierto? Y vimos todos los conceptos teóricos. Teníamos una fuerza cualquiera y dos direcciones U y B, y habíamos visto que esas direcciones tenían los datos, porque tenían los cosenos directores, esas direcciones, porque al yo plantearlas tenía datos ya, y en definitiva lo que yo no conocía eran los escalares FU, FB, pero con un arreglo conveniente en una matriz de cosenos directores por un vector incógnita, me daba igual a la fuerza que tenía que descomponer F ya con sus direcciones, ¿no? O sea, eh, expresada vectorialmente, ¿no? Y bueno, despejaba el vector incógnita y invertía la matriz de coeficientes y resolvía mi problema. Lo cual salía bastante fácil. Nosotros hasta esto lo vimos bien en la clase pasada. Vimos que este problema inclusive hasta se podía resolver de otra manera, pero bueno, no era complicado. También había este otro ejercicio, no tenía mayor trascendencia, no lo habíamos hecho en clase, pero queda como una posibilidad para que eventualmente cualquiera de ustedes lo pueda hacer y van a ver que no es difícil descomponer una fuerza en dos direcciones, ¿no? Ahora el planteo que yo hago es qué pasa si yo tengo esta fuerza F y la quiero descomponer a F en tres direcciones en el plano, ¿no? Y ahí viene un primer problema. ¿Por qué? Porque tengo la dirección A, la dirección B, la dirección C. Las direcciones no son concurrentes, o sea, no van todas a un mismo punto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago, qué estrategia adopto para lograr el objetivo? Entonces van a ver ahora, yo voy a ir trabajando gráficamente, pero esto se hace después matemáticamente, pero hay que entenderlo a la parte gráfica. Aclaro que lo que estoy por hacer yo después se pide, es un concepto teórico que nosotros lo desarrollamos, muchas veces termina siendo una pregunta de parcial, ¿no? Entonces, una de las formas de resolver esto, miren, estoy trazando una línea, acá me hice un poquito grande la línea, esta línea que le voy a cambiar el color, vamos a poner un color intenso, a ver, y un ancho un poquito más importante. Podría cambiarle el tipo de guión ahí, sí. Ahí quedó. Esta línea es una línea, vamos a decir, es una línea auxiliar. Espero que todos estén viendo bien. Entonces acá me queda una auxiliar. Esta línea me une el punto O con el punto O'. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hago para resolver este problema? El problema de descomponer F en tres direcciones termina siendo un doble problema de descomponer F en dos direcciones. Entonces, ¿cómo va a ser la primera descomposición? La primera descomposición va a ser fácil. Yo voy a copiar esta fuerza, esta dirección, perdón, A, y la voy a poner a continuación por el extremo de B. Estoy haciendo estática gráfica, lo que hicimos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces esta dirección es exactamente paralela a A por el extremo de B. Y por otro lado voy a trazar una auxiliar paralela a la auxiliar. O sea, voy a trazar por el extremo de F una paralela a la auxiliar. Y ahora empiezo a darme cuenta que tengo una interesante descomposición de F en dos fuerzas. Una fuerza FA, que la estoy dibujando en este momento, ya la voy a destacar.
Lógicamente, como la tengo que destacar, le vamos a poner ahí un mayor grosor y le vamos a dar otro color, puede ser roja, y una fuerza, esta fuerza que acabo de encontrar, se denomina FA. Y voy a encontrar ahora la otra fuerza que se me descompuso F, porque yo tracé paralela a dos direcciones por su extremo, y esa le voy a llamar, insertar de nuevo, otra fuerza acá, que la voy a denominar F auxiliar. Le vamos a poner también otro color. Estoy pensando acá en un color que se adapte. Podría ser este celestito, a ver si se mejora. Ahí parece. Si no les gusta el celeste, a ver, algo más intenso que esto. A ver, ese color. Y me queda ahora una F auxiliar. Entonces acabo de hacer matemáticamente, esto lo podría hacer, F es igual a FA más vectorialmente F auxiliar. F lo conozco. Y entonces alguien me podría decir, y bueno, ¿y cómo resuelve este? Y bueno, fácil. Yo puedo a F expresarlo por sus componentes vectoriales, llamémosle Fx, Fi, y a F auxiliar la puedo descomponer como el producto de un escalar que no conozco por dos direcciones, por sus cosenos directores, llamémosle coseno de alfa, coseno de seno de alfa si quieren. Estamos hablando acá de la orientación de la recta A más F auxiliar, que no la conozco, y vamos a pensar que el auxiliar tiene un coseno de beta y un seno de beta. Las direcciones de la recta auxiliar. Como la parte geométrica del problema lo conozco, yo no tengo problema en resolver esto. Ahora, yo lo quiero reordenar a esto. Bueno, yo lo puedo reordenar esto fácil. Este miembro lo pongo primero y lo separo. ¿Cómo lo separo? Agrupo directamente la matriz, esto ya lo sé hacer. Coseno de alfa, coseno de beta, seno de alfa, seno de beta, por FA, F auxiliar. Hasta ahora nadie tiene problema porque todo esto lo saben hacer. Y esto es Fx y esto es Fi. F es un dato, se conoce magnitud, dirección y sentido. Todo. Ahora, ¿dónde viene el problema? Que yo ya tengo acá, ya directamente quiero resolver esto y bueno, fácilmente despejo la incógnita, FA, F auxiliar, igual a la matriz K, le llamemos. Parecido que hicimos la clase pasada, ¿no? Claro, ¿quién me está hablando, Lucía? Sí. Sí, Lucía, exactamente lo mismo que hemos hecho la clase pasada. O sea que, fíjate vos, estamos resolviendo un problema de descomponer una fuerza en tres direcciones, pero en realidad estamos utilizando la misma estrategia que hemos hecho para descomponer en dos direcciones. Y ahora me va a preguntar, ¿y dónde está el artilugio? Mira el artilugio que vamos a hacer. Vamos a llevar FA, lo vamos a copiar, que ya lo hemos calculado, lo acabamos de calcular a FA, ¿no? Y yo lo traslado acá, mira donde lo trasladé. Ahí está F auxiliar. Lo trasladé acá, a F auxiliar. Es la misma, ¿no? Es la misma. ¿Y qué voy a hacer ahora con F auxiliar? Que ya conozco su magnitud y su dirección.
coseno de beta y seno de beta, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar las dos direcciones para el que me está viendo trabajar. Esta es la manera en que se trabaja clásica de la estática gráfica. Y ahora esta dirección voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a copiarla por el otro extremo de la fuerza. Y ahí lo hago. Esta la tengo que prolongar un poquito. Lo hago. Y ahora me quedó de nuevo F auxiliar descompuesta en las direcciones B y C. Y bueno, de nuevo, lo hago tranquilito. Miren qué sencillo que lo hicimos, ¿no? No nos hicimos mucho problema. Nos vamos a las propiedades. Le ponemos el color de la incógnita. Le damos un poquito de espesor. Y ya está. Y ya tengo FB gráficamente. Pero claro, nadie trabaja gráficamente, ¿no? Y bueno, y ahí hacemos lo mismo con FC. Insertar flechita. Le damos un poquito de color. Bueno, los profesores nos volvimos medio expertos en manejo de multimedia, ¿cierto? Bueno, hacemos lo que podemos. FC. Y nos pasan cosas como las que les contaba, ¿no? Que por ahí el OBS no me grabó exactamente como yo quería y bueno, mala suerte, profesor. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa? Tengo que resolver ahora mi problema matemáticamente. Yo ya conozco F auxiliar, entonces voy a hacer el mismo planteo, voy a decir, mira, FB más FC, matemáticamente, esto lo hago, igual a F auxiliar. Ahora F auxiliar ya la conozco porque la acabo de resolver recién. Y bueno, voy a hacer el mismo proceso. Alguien me dice, profe, yo no lo quiero que usted lo vuelva a escribir todo de nuevo. Y mira, más o menos para que nadie se ponga nervioso, yo lo podría poner este vector, como yo sé que esto es un vector por sus cosenos directores, más otro escalar por sus cosenos directores, igual a esta fuerza que ya tiene componentes, F auxiliar en X y F auxiliar en Y. ¿Me entienden? Porque este ya la resolví completa esa fuerza. Entonces, no me queda más que hacer mi matriz K de coeficientes, que son las direcciones, los cosenos directores, multiplicado por FB, FC, esto matemáticamente es correcto, igual a la fuerza auxiliar, ¿no? F auxiliar en X, F auxiliar en Y. Finalmente, logro, después de hacer mi trabajo, encontrar las incógnitas que yo, desde el punto de vista gráfico, los había resuelto de una manera bastante, esto es K a la menos 1, multiplicada por el vector F auxiliar en X, F auxiliar en Y. Entonces vean cómo lo que ya habíamos aprendido nos sirve para resolver esto, que en la estática gráfica era ser prolijo con las paralelas. Claro, yo soy prolijo con las paralelas acá trabajando con el dibujador de Excel, ¿cierto? Donde copio y pego y me salen exactamente paralelas. Pero cuando vos estás trabajando con lápiz y papel y todo, no es tan fácil. Casi les diría que son habilidades ocultas, habilidades que ya han ido desapareciendo en los alumnos, la habilidad para expresarse gráficamente. Ahora tengo la fuerza F,
descompuesta en FA más FB más FC. Si alguien quisiera testear esto, efectivamente se produce, yo lo puedo hacer. Mire, vamos a intentar hacer. Yo voy a copiar esta fuerza. FA es la que me salió. FB la voy a copiar. Y FC la voy a copiar. ¿A qué me tendría que dar igual eso? A F. Veamos. Yo no sé. Vaya a saber si sale, porque yo no soy muy... Esto no es un programa, no es un AutoCAD. Y por allá, ¿no? No me salió perfecto. Yo no quedé muy conforme, pero está, ¿no? ¿Qué es lo que era importante? Mostrarle que lo que acabamos de hacer tiene un sentido, ¿cierto? Esta es la descomposición de F en FA más FB más FC. No me salió perfecto porque creo que una de estas paralelas yo la toqué. Creo que esta. La toqué un poquito y aunque no creas, tocarlo un poquito es importante. Y también estoy viendo que acá el FA no me llega exactamente a donde tiene que llegar. Ahí. Es un poquito más largo el FA, ¿no? Pero bueno, tampoco no es... La idea no era que fuera todo perfecto, pero todos están acá convencidos ahora, ¿no es así, Ignacio? Te convenció, Sí, ¿no? Que hayamos hecho la sí. comprobación, ¿cierto? Entonces ya cuando lo pidamos, ustedes lo pueden resolver así. De hecho, esa es la manera que lo van a trabajar. Hay ejercicios, muy probablemente en la guía 1 hay ejercicios de descomposición de una fuerza en 3 direcciones. ¿Eh? Muy, muy común. Les digo, un problema clásico, no sé si lo tenía por acá. A ver, no lo tengo acá. A ver. No. Hay uno muy clásico, yo lo dibujo el esquema. Creo que lo dibujé en otra clase también. Pero el clásico problema de descomponer una fuerza en 3 direcciones es... Hay una pared acá y entonces vos tenés un gancho acá. Vamos a pensar que hay un gancho. Acá hay otro gancho. Y acá hay otro gancho. Y este lo sujeta esta cuerda y este sujeta esta cuerda. Y de acá pende, por ejemplo, una lámpara. O un peso. W. Entonces vamos a pensar que este es el punto A, ¿no? Y entonces la pregunta que te hacen, te dicen, díganme qué tensión, dándote todos los datos, díganme qué tensión hay acá. T, si este es B, este es C, este es D y este es E. ¿Qué tensión hay en TAB? ¿Qué tensión hay en EC? ¿Y qué tensión hay en ED? Ese ejercicio es muy cómodo, ¿no? Y en sus distintas variantes. Esto que yo he marcado acá sería como una pared, ¿no? Un techo, una pared, algo rígido donde eventualmente vos podés poner esos ganchos, ¿no? Y entonces vos descompones y me va a decir, ¿y cuál es la auxiliar? ¿Alguien me puede decir ahí en ese esquema cuál es la recta auxiliar? A ver, Celeste, que quería levantar el 2. ¿Cuál es la recta auxiliar ahí en ese esquema? Porque yo acá estoy pidiendo que W sea igual a TAB más TS más TD. Eso es lo que me están pidiendo. Me dicen, calcule las tensiones en estas 3 que yo... Esto es lo típico. Contame, Martina.
Puedes subir pronto para ver el gráfico anterior. Y basarme en eso para ver cómo se hace. Claro, pero es el concepto. Descomponíamos una fuerza en tres direcciones. Y mira vos, acá hay una dirección, A, B, ¿ves? Sí, TAB. Acá hay otra sí. dirección, EC, TC. Acá hay otra dirección, ED, ED. Eso es lo que me pide el problema. ¿Cuál será No la podría dirección? No, ¿qué ser sería la recta de ahí? A a E. Ajá. Perfecto, esa es la recta AE. AE es la Sí. auxiliar, claro, no dice auxiliar. Nadie les va a poner, che, esta es la ¿Y auxiliar. cómo, profe, cómo se dio cuenta en el gráfico anterior cuál era la auxiliar? Eso es lo que no me quedó claro. Yo, la construcción de la auxiliar la hice. Intersequé primero la fuerza F con una de las direcciones y me dio el punto Sí, O. Y luego ajá, uní el punto O con la intersección de las otras dos direcciones, B y C, que es O'. sí. Uniendo O con O', tengo la auxiliar. Ah, F, bien, en bien, este bien. caso W, intersecó con AB en el punto A. Las otras Sí, direcciones son estas dos. Y la y intersección es entonces uno E. los pone. La auxiliar va de Sí, A a E. sí, sí, bien, bien, profe. ¿Te das cuenta? El tema es, claro, nadie te va a hacer este esquema. Yo este esquema es un esquema teórico, ¿no? Ahora, ¿cómo va a venir el ejercicio? Va a venir así. Claro, y el que le viene así dice, uy, ¿cómo hago esto? Bueno, esta es la manera. Lo resuelve como lo acabamos de hacer acá, con una doble descomposición. Primero tiene que averiguar esta tensión, después averigua la tensión ahí, en el mismo cálculo, y luego descompone ahí en la tensión EC y ED. Y ahí tiene ya resuelto. ¿Estamos? Sí, bien, profe. Sí. Vamos al siguiente concepto teórico, que se llama equilibrio de fuerzas en un punto, ¿no? Ustedes ya en la parte práctica, creo que ya están trabajando con el trabajo práctico 2, ¿es así? Sí, profe, empezamos en la clase pasada. Ya han empezado la clase pasada. Somos nosotros los que nos hemos atrasado, ¿no? Pero bueno, ya veremos la manera de imprimir el ritmo para que... Sin embargo, en el primer trabajo práctico vieron muchos problemas de esta naturaleza. Este típico, este es más sencillo que el anterior que les acabo de mostrar, donde tienen un peso y tienen dos direcciones. Este es un caso típico de descomposición de una fuerza en dos direcciones, pero para no pensarlo de esa manera, vamos a pensar ahora con el concepto de equilibrio, en un punto. Estamos en el plano y lo vamos a ver en el espacio. Y entonces, la pregunta es, si hay equilibrio en el punto B, ¿qué significa que hay equilibrio en el punto B? Que B no se está moviendo. B, donde yo lo ubico, pongo la pesa, esta, W, y tengo estas cuerdas sujetándolo. Las cuerdas son de la suficiente capacidad para resistir ese peso. Y entonces, como esas cuerdas perfectamente funcionan, entonces yo no tengo problema. La fuerza que le ponga, soportarla, ¿no? Entonces la pregunta que hago, yo sustituyo a las cuerdas por las fuerzas que actúan. Y viene siempre cuesta este tipo de descomposición. Porque si yo quiero plantear equilibrio del punto B, que es donde se unen todos, yo tengo que, técnicamente, ¿qué tendría que hacer? Tengo que cortar o aislar el nudo. Cuando yo corto, entre comillas, esto se cae, para decir así. Y para que no se caiga, le tengo que poner una fuerza. Reemplazo la acción de la cuerda por la fuerza, en este caso, acá no se alcanza a notar, lo vamos a corregir acá. Parece que, a ver, ahí está, logramos.
No es tan fácil por ahí. BA. Reemplazamos el efecto de la cuerda por la tensión que provoca la misma, lo que le hace la cuerda al punto B, a la argolla B. Reemplazamos la cuerda BC por una fuerza, tensión BC, que hace el mismo efecto que le hace la cuerda. Y reemplazamos la cuerda que va de B a D, acá, la vertical, donde está el peso, por una fuerza que es igual a masa por gravedad. Eventualmente estamos en la Tierra, no estamos en la misión a Marte, ¿no? Donde es distinta la gravedad. Entonces, el planteo que vamos a hacer, sumatoria de fuerza en el punto B, vectoriales, igual a 0. Esta significa TBA más TBC. Acá voy a corregir porque me quedó... ¿Ah? Bueno, cuesta hacer esto. No soy tan hábil. TBA, una fuerza, más TBC, otra fuerza, más W, otra fuerza, tiene que ser igual a 0. Esa es la condición de equilibrio en el plano. Aunque haya 10 fuerzas que concurran al nodo B, para que esté en equilibrio, la suma de todas las fuerzas que concurren en el punto tiene que ser 0. Y esto ya lo han visto en el práctico. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es que si estamos en el plano, más de 2 incógnitas no vamos a poder resolver. ¿Por qué? Porque son la máxima cantidad de ecuaciones que nosotros podemos plantear. Y entonces el tema es bastante sencillo. De esta expresión, ¿qué hacemos? Separamos las fuerzas incógnitas o fuerzas desconocidas, estas, fuerzas desconocidas, y pasamos al otro miembro las fuerzas conocidas. Vean cómo uso esta notación FD por desconocida, FC por conocida. Y esta conocida la paso cambiada de signo. ¿Estamos? Ahora yo a la fuerza desconocida, yo las puedo expresar como un escalar. ¿Por quién? Coseno de alfa, seno de alfa serán los cosenos directores, ¿cierto? De la fuerza. Y este será coseno de beta, seno de beta, por el escalar TBC. Igual a quién? A menos WX menos WY, es la expresión de W de manera vectorial. Ahora, hago lo de siempre. Uno en una sola matriz, los cosenos directores, coseno de alfa, coseno de beta, seno de alfa, seno de beta. Aíslo el vector incógnita y luego paso a la menos 1. Esta matriz pasa elevada a la menos 1. O sea, esta matriz K de coeficiente la elevo a la menos 1, se la invierto y luego la multiplico por W cambiado de signo. Acá estaba W cambiado de signo. ¿Y qué me queda? Que el producto de K a la menos 1 por W cambiado de signo me da igual al vector incógnita T, que es lo que yo ando buscando. Directamente este producto es un producto de matrices o de una matriz por un vector, ¿no? Profe, Sí. después puede hacer como un ejemplo con números, así como si fuese práctica, Sí, pero sí, rapidito, como sí, para... sí. No, me pierdo un poco por ahí con todo letra. Bueno, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que cuando nosotros hacemos esto genérico, mira, aunque no creas, mire, la expresión más importante que yo acabo de poner es esta. Yo la voy a poner así.
fuerzas desconocidas. Generalizadas, todas. Podría poner sumatoria. Más sumatoria de fuerzas vectoriales conocidas tiene que ser igual a ¿quién? Para que esté en equilibrio. 0. Exacto. A 0. ¿Estamos? Vean cómo lo acabo de hacer. Y miren que lo he generalizado. Ya no hay TVA, TBC. Esta expresión es la más general que yo les puedo aplicar. Y esta vale para todos los problemas. Y me van a decir, ¿y vale también para los de 3D? Sí, vale también para los de 3D. Va a tener más incógnitos, 3 incógnitos, pero no hay problema, vale para todo. Profe, que K menos a la menos 1 y por menos W tiene que dar 0. ¿Cómo? K a la menos 1 por... Menos, o sea, por el W cambio de signo me tiene que dar 0. No, porque yo estoy despejando T acá. No, no me tiene que dar 0. ¿Cómo hago yo ahora? Mira vos, hago una matriz K. Estoy condensando toda la información. Por un escalar de fuerzas desconocidas, que son 2. Igual a menos sumatoria de fuerzas conocidas. Y luego despejo, ¿ves que no da 0? Las fuerzas desconocidas van a ser igual al producto de K a la menos 1, o sea, invertido, producto vectorial, producto matricial, no es producto vectorial, es producto matricial, menos sumatoria de fuerzas conocidas. Acá voy a moverme un poquito yo en mi campo de trabajo, de golpe me quedé un poco mezquino, ¿no? Fuerzas conocidas. Bien que yo no en ningún momento me estoy evadiendo, para decir así, de lo que ya hemos trabajado, ¿no? Ahí lo estamos poniendo un poquito más acá para que quede todo bien, ¿cierto? En ningún momento, ¿no? Ahora ya lo vamos a poner en un ejercicio para que se vea. Entonces, ¿qué estoy obteniendo en realidad? Estoy obteniendo estas tensiones que no las conozco. TVA, TBC, ¿no? Y acá hay un problema clásico, miren, tengo una masa de 60 kilogramos, obviamente para expresarle en newton la multiplican por 981, y tienen acá los ángulos, ¿no? 45 y tienen 435, o sea, tienen el caso nada más que ahora lo tienen que resolver. Quizás lo ideal sería que ustedes lo hagan ustedes, no ahora, ¿no? Pero yo voy a aprovechar, ahora lo hago yo. Y el próximo por ahí, no es se animan y lo hacen ustedes, ¿cierto? Y me lo muestran, ¿no? No es tan difícil, ¿no? ¿Qué es lo primero que hemos dicho? Cada vez que tenemos ángulos, ¿qué hago yo? Pongo el ángulo y lo primero que practico, coseno en radianes del ángulo, seno en radianes del ángulo. Si tengo otro ángulo, acá hay un ángulo que no está, porque se ve que no me hace falta, a ver de dónde salió este. Ah, bien, este ángulo, podría ser beta, ¿no? Y le vamos a llamar a este, miren. Este lo hice a propósito, ¿no? Estoy tratando de ver qué ángulo, cuál fue el beta que he tomado efectivamente, ¿no? Porque he tomado negativo el coseno, entonces quiere decir que el ángulo beta que tome yo, a pesar de que a mí me disgusta, es este. ¿Se entiende? Porque el coseno de este ángulo, beta, es negativo. Miren cómo está acá puesto. ¿Cómo hice el coseno? Y fácil. 4 cateto dividido en hipotenusa. Y ese es el coseno de este ángulo.
el de acá. Ahora, al ponerle yo negativo, para darle la orientación, porque la fuerza va para allá, yo en realidad me estoy refiriendo al coseno de este ángulo, del suplemento, ¿no? Y el seno, ¿cómo lo calculé? 3 sobre 5. 3 sobre 5. ¿Cómo es positivo? Bueno, es el seno de beta. Y bueno, y acá hice una exquisitez. Puse un ángulo menos 90. No hace falta esto. Esto es un abuso del profesor. Menos 90 grados. ¿Por qué lo puse 90? Porque muchos alumnos dicen, usted, profe, cuando viene TBD y está vertical, lo seguro que pone un vector donde la componente en X es 0 y la componente en Y es menos 60 por 981. Sí, así lo hago. No me pongo a poner el ángulo para saber que el coseno de 90 es 0. Vean acá, por 10 a la menos 17, eso es 0. Y el seno de menos 90 es menos 1. No me pongo a hacer eso. Ya directamente yo veo que la fuerza apunta para abajo, le pongo signo negativo. ¿Estamos? Para mi sistema de referencia, acuérdense que mi sistema de referencia que estoy trabajando es este. Ahora voy a hacer lo que me está pidiendo el problema. El problema que me está pidiendo. Voy a tratar de hacer esta expresión. TA más, TB más W le podemos poner, o TBD, TBD. ¿A cuánto tiene que ser? 0. Esto es lo que hemos aprendido en las expresiones recién que estábamos trabajando, ¿cierto? Ahí hemos aprendido que eso que acabo de hacer es correcto, ¿no? Esa expresión la tenemos que recordar porque es una expresión importante y es de naturaleza vectorial. Yo acá le agrego el símbolo para que nadie cometa ningún error. Ahora, alguien me quiere, profe, quiero darme cuenta cuáles son las desconocidas. Mire, estas son fuerzas desconocidas y estas son fuerzas conocidas. Esto lo hago constantemente, me van a ver a lo largo de todo el año que yo siempre trato de aislar lo que no sé de lo que sé, como una manera de no equivocarme después cuando estoy haciendo mi cuenta. Ahora, ¿qué tengo que expresar? Tengo que expresar TA como el producto de un escalar por un vector. Y bueno, le vamos a poner el escalar. Ahora el escalar no hay problema, se llama TA. Y el vector, acá voy a tratar de ver que me... Y un vector que tiene dos componentes, ¿no es así? En X y en Y le vamos a poner algún colorcito que lo identifique. Y entonces le vamos a poner acá más un escalar TB por otro vector. ¿Igual a quién? A ver quién me ayuda acá. ¿Qué ponemos acá? Fuerza conocida. Bueno, pero para no poner el igual, pongámosle el más para que después lo demos vuelta, porque si no, acá tiene que venir un vector, pero con otro colorcito porque son fuerzas conocidas, ¿no? ¿Y quién va a ir? Va a ir TBD ahí, en este lugarcito. ¿Igual a quién? Igual a otro vector que da cosa que este es 0, 0. Esto, insisto, lo que estoy haciendo es una manera de expresar, de que se vea bonito. No necesariamente es un cálculo, ¿no? Ahora, ¿quién es TA? TA es el escalar por las direcciones, los cosenos directores. Entonces yo acá pongo el coseno del ángulo beta
Y acá lo pongo el seno del ángulo beta. Vean que lo estoy tomando de acá, ¿no? Del ángulo beta. Y TB, yo acá me equivoqué. No sé por qué nadie me corrigió. Esto es TC. Nadie percibió. Y C tiene un coseno positivo de 45 y un seno positivo de 45. Que es la orientación de la recta esta. Era la recta BC. Ahora, igual a esta fuerza. Pero como esta es vertical, yo no tengo que poner acá una escala por un vector, nada. Yo acá pongo 0 y acá pongo menos la masa por 9.81. Y tengo mi valor ya listo. Yo a partir de ahí ya resolví mi problema, voy a decir así. Ya no queda nada. Ya todo lo que tengo que hacer es operar y ustedes han visto que venimos trabajando y siempre lo hacemos de la misma manera. ¿Qué tengo que hacer de nuevo? Me voy a jugar, voy a hacer una matriz con los coeficientes por un vector incógnita, que le vamos a poner ahí otro colorcito, no sé, será este. Igual todo. Vamos a poner igual acá para que no cambie. A un vector que hemos dicho que tiene que pasar cambiado de signo. ¿Cierto? Es un vector celestito, ¿no? Vean cómo yo trato de trabajar primero con colores y después veo qué es lo que le pongo, ¿no? Entonces acá esto es esto, esto es esto. Y bueno, y como ya los tengo, los extiendo a estos para sacar los otros. Y acá que tengo TA, TC. Y acá que tengo, miren el signo, menos este valor y obviamente menos el otro. Y esto me lo hace que me dé vuelta este signo sin que yo lo tenga que hacer escribiendo nada. Pongo el signo. Acá salió negativo, pero podría haber sido positivo. Bueno, lo que sea, yo le doy vuelta el signo. Finalmente, ¿cómo me queda esto expresado? Y bueno, me queda expresado con que la fuerza esta, TA y TC, son iguales a esta de acá, son iguales a una matriz que yo la voy a desarrollar cambiada de signo, ¿no? Hemos dicho que acá esta es una matriz que la tengo que dar vuelta, ¿no? Le puedo poner otro colorcito para dar la vuelta. Puedo poner este colorcito suave. Y entonces, ¿qué hago? Más M inversa. Eso ya todo el mundo lo encontró. El que tiene Excel 2016, 2013 o 2010, no le sale así como a mí, tiene que usar otras teclas. Por las dudas, si alguien ha tenido problemas en aplicar esta operación, en realidad tiene que hacer lo mismo que acabo de hacer yo y después, una vez que ha hecho eso, tiene que seguir haciendo operaciones. Rayar toda la celda, toda la matriz, poner control alt, control mayúscula F2, control mayúscula enter. Se pone todo a la vez. Bueno, eso era antes. Ahora en el Excel actual no hay problema. Bueno, no hay problema. Queda igual como estaba antes. Bueno. Y finalmente, las incógnitas que yo ando buscando, que es en definitiva resolver el problema, es igual a una matriz que le voy a poner un color verdecito, no sé por qué. Quiero hacer que el producto de la matriz K invertida más M mult matriz 1, punto y coma, matriz 2. Punto y coma, matriz 2.
el que tiene Excel 2016, 2013, 2010, esta operación no le sale así instantánea como le sale acá al profesor. Eso tengan muy en cuenta. Y bueno, y ahí tiene resuelto. Esto es, profe Maki les va a exigir que acá que pongan que estos son Newton. Y está acá el resultado de la operación que querían ustedes, que querían resolver, querían, entre comillas, querían encontrarle la vuelta acá para que esto funcionara bien, ¿no? Profe, los parciales se resuelven en Excel. Si usted quiere, lo hace en Excel. Y yo le evalúo mucho. Le evalúo lo que le he dicho al principio de año, ¿cierto? Y si usted quiere, lo hace al API. Ningún problema. Hágalo. Le voy a decrementar algo en la nota. Pero no va a ser penalizante. Usted hágalo como usted quiera. O sea, para decir, es como si a mí en el año 82, cuando fui a la facultad, yo hubiera preguntado, profe, ¿uso la calculadora o no la uso la calculadora? El profe me va a decir, haga usted lo que quiera. Ahora, si no puede multiplicar después 10, 12 cifras por otros 3 o con todas las cifras significativas, es problema suyo. Usted haga como quiera. Y de hecho, que soy sincero, yo el examen de ingreso en la facultad lo rendí sin calculadora, creo que era sin calculadora. La verdad ahora no me acuerdo, ¿no? Estoy tratando de pensar si era con calculadora, ¿no? Así que no lo piensen tan complicado, ¿no? Entonces acá tenemos 4 puntos, no sé. Ahí está, lo hemos destacado ahí. Ahora pregunto, ¿alguien lo ve al manejo que yo hago de Excel? ¿Lo ve complicado? Mira, Lucía, que cuando lo hagas, si te sentas lo haces, o si quieres ahora, el próximo ejercicio, te pones, lo haces, lo mostras y yo te voy guiando. Sí, yo trato de escuchar y Claro. como la vuelvo a ver, ahí lo voy haciendo en Excel. ¿No? Porque si no, mientras hago yo en Excel lento y usted explica, me atraso. Claro, Así que la vuelvo. no, es difícil hacerlo al mismo tiempo. Si ustedes desean, yo puedo poner algún ejercicio, ahora va a venir uno en 3D, para que ustedes lo puedan resolver si quieren practicar, ¿no? Yo por ahora, yo vengo trabajando a este ritmo para tratar de sostener la clase, ¿me entienden? No, sí, igual está bien, o sea. Pero vieron que siempre sigo el mismo esquema. Miren que acá he trabajado lo mismo que acá. No he cambiado, ustedes ven que no he cambiado el esquema. ¿Cierto? Mira, hasta el mismo rayado les dice, ¿no? O sea, yo no he ido, en realidad hasta ahora no he cambiado nunca la estrategia. Siempre ha sido. Ahora, claro, le voy incorporando detalles, ¿no? Lo que antes era una descomposición de una fuerza en 2 direcciones, ahora lo he convertido en un equilibrio de fuerza. Y ya he definido el equilibrio de fuerza en un punto, como que la sumatoria de fuerzas que ocurre en un punto es igual a 0. ¿Qué les dije? En una generalización podrían tener n fuerzas, algunas desconocidas y otras conocidas, y ustedes podrían plantear este tipo de esquema general que yo recomiendo. Les digo que es el que se usa para resolver estructuras mucho más complejas, se usan con este tipo de esquema, ¿no? Bueno, entonces, ustedes si quieren lo toman, y si no, listo, lo hagan, vivan como deseen. Eso no es obligación de parte de... Digamos, yo lo he puesto en la cátedra como algo deseable de parte del alumno, ¿no? En el 2011 era voluntario. En el 2020, producto del COVID, se convirtió en obligatorio. Y 2021, bueno, seguimos con COVID, bueno, y cuando no tengamos COVID, ya seguirá así. ya fue. La verdad lo dicen, todos lo dicen. El mundo ha cambiado. Y ha cambiado al punto que yo nunca imaginé que para marzo de este año íbamos a estar todavía acá con los cuadraditos. ¿Me entiendes? Viendo la pantalla de mi computadora, ¿no? Yo esperaba que ya fuera de otra forma. He tirado mis esperanzas a agosto, pero muy suave. Soy como un niño, visto que le han prometido llevarlo al parque de diversiones
y estamos en fase, ¿cómo se llama? En fase 1. Y le mintieron a la criatura. Seguro que ve TN o cualquier cosa y dice, papá, mira, no me prometas llevarme al parque porque mira, estamos en fase 1. Me va a decir, bueno, más o menos así. Ya no hay vuelta atrás. Esto yo ya no sé cuándo volvemos. Entiendo que en agosto puede ser. Estoy ansioso para que volvamos. Ahora, en agosto ustedes van a seguir usando Excel, todo. Ustedes esto ya cambió. El mundo ha cambiado. Estaba a punto de hacer un intervalo, pero no me gustaría dejar de hacer el intervalo sin plantear el equilibrio en 3D, ¿no? Ahora, claro, en 3D hay ejercicio en la guía 1, ¿cierto? En 3D. ¿Cierto? Pregunto. Sí, profe. Sí, profe. Hay algunos ejercicios. Bueno, claro, cuando uno tiene que plantear en 3D, y claro, cuando era 2D, y bueno, despejábamos a papel y lápiz. Ahora en 3D, despejar 3 ecuaciones con 3 incógnitas, puede ser lío. Se hace, ¿eh? Yo lo hice. Pues. No tenía Excel. Y corría el año 83. Entonces, sí, a mí me pasó que lo tuve que hacer. Ahora, en el caso de ustedes, no justifica. Bueno, veamos acá cómo tenemos. Tenemos un globo aerostático, está en el modo de suspensión, acá ya está encendido el mechero, y ese está provocando, como es aire caliente, más liviano, se infla el globo y provoca una fuerza de empuje, de sustentación de 6.000 newton. Habrá que ver cuánto pesa la barquilla, todo eso. Pero cuando está en tierra está sujeta con cables a unas estacas acá en B, C y D. Estas estacas sostienen para que el globo aerostático no ascienda, digamos, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que plantear? Nosotros tenemos que reemplazar los efectos de las tensiones de los cables, TAC, TAB y TAD, los tengo que reemplazar por las fuerzas que ellas provocan, ¿no? Entonces yo acá, bueno, acá me van a preguntar, ¿y por qué lo está cambiando? Bueno, porque esto cuando lo hice yo, la verdad, el año pasado, si este año me cuesta, bueno, el año pasado me costaba muchísimo más. Bueno, no, ahora ya más o menos le tomé la mano de que si quiero que algo me salga más o menos lindo, le pongo acá, ¿me entienden? Y una vez que tengo ya lo puedo pegar y le cambio nomás la orientación y pego el otro y le cambio la orientación, ¿no? Y bueno, y lo llevo a y lo llevo. Ahora, la pregunta que yo voy a hacer a toda la clase, y espero que me respondan, es ¿dónde está el equilibrio? Y esas tres fuerzas tienen que ser igual a 0. Bueno, que trabajar en el punto base. Bárbaro, aunque esté con acoplado, Mauro, ¿cierto? ¿Vos hablabas, Mauro? Sí, profe. ¿Vos dijiste que era en el punto A u otro alumno? En el punto A, sí, en el punto A está el equilibrio. Bueno. Entonces, en el punto A es donde yo tengo que plantear. Esto no lo dice ningún problema. Nadie te dice dónde está el equilibrio. Sos vos el que tenés que darte cuenta. O sea que el planteo es, acá lo dice el título, claro, Mauro leyó el título y dice, no, profe, usted está preguntando por preguntar, dice, existe equilibrio de fuerzas en A, o sea, en el punto A, si la suma de fuerzas que concurren en el dicho punto es igual a 0. Ese es básicamente nuestro problema. Bueno, para expresar esto,
yo expreso la expresión E, donde están de nuevo aisladas todas las fuerzas desconocidas y acá aisladas las fuerzas conocidas. Y todo esto es igual a 0, ¿no? Entonces, si yo conozco cuáles son las desconocidas y las conocidas, ahora, yo ya no me pongo a llenar esto porque es parte del ejercicio, usted lo llena en las coordenadas de los puntos y simplemente me voy a dedicar a hacer los vectores. Entonces, los vectores, esta expresión va a ser igual a TAB por un vector que tiene 3 componentes. Le vamos a poner un colorcito más T a D a C por otro vector. Acá vamos a poner un poquito de orden y este como ya lo tengo ya más o menos agendado, no me voy a hacer tanto lío, ¿cierto? Lo voy poniendo directamente. Y acá hay otro vector, pero a este le voy a cambiar el colorcito iguales al vector 0, 0. Miren cómo me acabo de armar rápidamente, para aquellos que se quejan por ahí, me armé una estructura rápidamente de qué es lo que quiero hacer. Más T a D más F. Pero F lo podría poner directamente F por la dirección Z. ¿Quieren que lo haga? Esto es un abuso de parte mía. El escalar F, que vale 6.000 newton, multiplicado, a ver, ¿quién me dice qué direcciones le pongo a F? En X, ¿cuánto le pongo, Rocío? Rocío Villafañe. 0. Bárbaro. ¿Y en Y? 0 y en Z. Ay, no le queda en Z. ¿Cuánto le pongo? 6. Pero en C no es A. ¿Cómo? ¿Qué le pongo acá? Mira, si yo pongo acá el escalar F es conocido, vale 6.000 newton más. Si quieren, acá pongo 6.000. ¿Cuánto tengo que poner acá? Si este es un vector dirección. 6.000. 6.000. No, porque el escalar está acá. ¿Qué voy a poner ahí? Es un vector, un versor. Un 1 va a ir excelente, Martina, excelente. Y fíjate vos, ahora sí se hace más fácil. TAB, ¿a qué va a ser igual? A la dirección AB, el coseno director. Directamente esto dividido en esto, ¿no? Esto, ¿qué puedo hacer? Yo agarro, tomo, fijo la celda y creo que ahí me va a dar, extendido me va a dar bien. Chequeo por las dudas, sí, me dio bien. Bueno, obviamente esto yo lo podría hacer acá y extenderlo acá, pero no me va a coincidir. ¿Por qué? Porque no toma, ¿no? Y entonces vengo y hago esto. Y hago esto. Y acá también puedo hacer exactamente lo mismo. Copio y pego acá, ¿no? Esto que acabo de hacer es, entre comillas, esto ustedes lo ven, si es más fácil hacerlo de una manera, si es más fácil. Todo el mundo sabe que AD es igual a D menos A. Ya nadie tiene duda. Todos saben que la hipotenusa es la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Todo eso, nada, yo ya no lo necesito repetir porque ya lo hemos hecho, ¿no? Bueno, y ahora esto que ya está acá, todo, esto es un abuso lo que hice acá, ¿no? Porque yo podría haber hecho 0, 0 y 6.000, decía alguno, miren, acá ya estaba puesto, ¿no? Bueno, si quieren le pongo acá el colorcito verde, para que quede igualado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora tengo que armar una matriz de 3×3
que tengo que llenar, y acá tengo un vector incógnita. Ese vector incógnita, ¿quién es? TAB, TAC y TAD. Y los coeficientes son los cosenos directores. Vean que una vez que uno le agarra la mano a esto, extiende y ya la tiene directamente. No se tiene que hacer tanto lío. ¿Y esto a qué es igual este producto? A este vector f cambiado de signo, ¿cierto? Entonces va a ser igual menos escalar por dirección, ¿cierto? Me va a decir, profe, pero ese era obvio que era así. Y bueno, creo que ahí les va a dar bien. Le estoy dando vuelta el signo y ven, en vez de 6.000 positivos me quedaron 6.000 negativos, ¿no? Y esto era verdecito, mantenemos el verdecito y esto le podemos poner algún color de incógnita. Ya no me acuerdo con qué color de incógnita podemos trabajar, podemos poner un amarillo más intenso. Y entonces hacemos lo mismo para acá. Ya tenemos que hacer el despeje. Vean que todo esto que yo hago, en realidad, no es que sea imprescindible hacerlo. Simplemente que es para darle un orden, nada más. Y ahora me tengo que invertir acá la matriz. Esa matriz la tengo que invertir, ¿no? Y ese es mi problema, ¿no? Tengo que invertirla en la matriz. Pucha. Ahí. Multiplicada por este vector, que es el vector f cambiado de signo. Trato de no hacerme problema. Vean que yo copio los formatos, pero siempre cuando tengo que traer un valor, lo traigo por referencia de celda. Nunca lo traigo por copiar o algo. Ni copy-paste. Eso es peligrosísimo, copiar y pegar. Tremendo. ¿Y acá qué tengo que hacer? Invertir la matriz K, la de coeficiente. Más M inversa de esta matriz. Listo. Y finalmente, acá vamos a copiar formato. Y acá es igual al producto de esta matriz K invertida multiplicada por el vector fuerzas conocidas cambiado el signo, ¿no? Y esto le ponemos ya un colorcito de resultado, no sé. No es este el resultado. Voy perdiendo el todo. No. Bueno. Vamos cambiando de acuerdo a cómo sea. Más M mult. Y ahí tengo matriz 1, punto y coma, matriz 2. Ahora, el que de ustedes me diga que lo hace más rápido haciéndolo a mano, despejando una ecuación, sustituyendo, cambiando de signo, volviendo a igualar. No, bueno, si me dice, yo le creo. Ahora lo vamos a ver en el parcial si lo hace tan rápido. Les aseguro que los alumnos que trabajan con esto en el parcial los resuelven, pero yo soy lento al lado de un alumno que lo maneja esto, ¿no? Miren, les digo, hay alumnos que me han hecho en parciales, acá, estos dibujitos todos con colores, o sea, se han dedicado, han usado el tiempo del parcial para poner flechitas de colores, ¿no? Porque el cálculo lo hacían volando, ¿no? Y bueno, y está resuelto. Profe, Sí. ¿qué programa tiene usted? ¿Qué Excel? Excel. ¿Por qué? Pero, ¿qué versión? Actualizada. La actualizada ya. ¿La última? ¿La de este año? Sí. 2019. Lo que pasa es que yo pago la licencia. Ah, cierto. Sí. Entonces ya no hay. En realidad, el último Excel que cambió, creo que es 2019. Cambia cada 3 años, normalmente. Ah, y no sabe si es el mismo formato que está trabajando usted.
Yo trabajo con el mío, siempre está actualizado porque yo lo pago a la licencia todos los años. Ahora en marzo se me vence. Ah, Y al pagar la licencia vos lo tenés siempre actual. No tenés que estar el sí, Word, sí, el Excel, el DBase, todos te quedan pagas. Y además te dan Profe, espacio en OneDrive, digamos, tengo un tera, cinco cuentas para tener un tera en la nube. Bueno, tiene muchas ventajas. Sí, Mauro, profe, ¿cuánto cuesta pagar eso? algo de dinero. No sé esta que les cuento es una licencia home, se llama una home family, creo. Pero vos ponelo ahí en el buscador, licencia home office, y te va a salir el precio. Algo así como 7.6, 7,6 mil más impuestos por año. 5 máquinas, 5 o 6 personas. Porque vos podés invitar, con esa podés la pueden usar hasta 6 cuentas distintas. Que vos las invitás, el que es dueño de la licencia lo invita. O sea que no es que para decir, se juntan entre 6 personas, la pagan y no les sale tan caro. ¿Entiendes? Esto que te dije, el valor tiene que ver, aclaro que ese valor tiene que ver es con tarjeta y todo, y se te cargan los impuestos de los pagos en dólares, ¿no? Porque no deja de ser un pago al extranjero, ¿no? Así que no hay que hacerse lío, pero bueno, tampoco les estoy diciendo que paguen la licencia. Ya les he contado yo que ustedes pueden resolver todo con el LibreOffice. ¿No es así, Mauro? LibreOffice. Vienen acá Sí, profe. y estaba LibreOffice también, pues yo lo tengo acá, LibreOffice. LibreOffice, ¿dónde anda LibreOffice? LibreOffice. Ahí está, mire. Y este lo tengo actualizado todo, y funciona lo mismo. Ahora me van a decir, la inversa no la hace de la misma forma que me sale. Sí, creo que la hace con el F2 más control más mayúsculo más enter. Sí, es verdad. Bueno, yo hasta el 2019 o 2000, una cosa así, hasta 2018 lo hacía como le estoy contando, digamos. O sea, no es que sea tanta diferencia. Bueno, usan este y este también, tienen las mismas operaciones, ¿no? Acá, si yo pongo más mmul, me va a salir la misma. mmul. A ver, mult. Mire, devuelve matriz, producto de 2 matrices. ¿Se da cuenta? Sí, este y después, y el otro era M inversa. Tiene lo mismo, devuelve la inversa de una matriz. Lo están viendo en pantalla, ¿no? O sea que la función está la misma función, tiene el mismo nombre, bueno. No gasten 7.000 y pico de pesos por una licencia que cuando tienen esta herramienta que también funciona bárbaro. O sea, no. Insisto, si alguien por ahí tiene la licencia o todo, está fantástico. Yo creo que debe haber licencias estudiantiles, tienen que preguntar en Office. Y ya les dije, averigüen en la UTN. La UTN puede que también tenga acceso a licencias estudiantiles para la suite de Office. Estoy casi seguro que debe tener. Lo que pasa es que ustedes tienen que hablar con los responsables de administrar esas licencias. ¿Están? Bueno. ¿Preguntas que hayan quedado? De mi parte, no, pero. Nada. Bueno, yo voy a detener grabación. A ver. Esperen.